París, 1914. El aire de la ciudad es denso, impregnado de un luto que parece no tener fin. Europa entera está sumida en la sangre y la brutalidad de la Primera Guerra Mundial. Las calles, antes llenas de vida y arte, ahora son un desfile silencioso de mujeres vestidas de negro profundo. Viudas que han perdido a sus esposos en las trincheras y que ahora se enfrentan a un abismo aterrador. El dolor de la soledad absoluta mezclado con la ruina. En medio de este océano de vulnerabilidad extrema, donde la mayoría de la gente veía una tragedia nacional, un hombre vio el terreno de caza más perfecto jamás creado. No era apuesto, no era un aristócrata ni un militar condecorado. Era un hombre de apariencia extraordinariamente común, calvo y con una espesa barba que le daba un aire de respetabilidad inofensiva. Su nombre era Henri Désiré Landru. Bienvenidos a Mentes Manipuladoras. Hoy vamos a diseccionar la mente de un depredador implacable y entender cómo este hombre manipuló a 300 mujeres hablando apenas una cosa. Él no utilizó armas ni fuerza física para someter a sus víctimas. Utilizó algo mucho más penetrante y letal, la profunda desesperación del corazón humano. La genialidad oscura de Landru radicaba en su frialdad clínica para analizar el trauma ajeno. Él sabía perfectamente que una mente consumida por el duelo y el pánico financiero no busca un romance apasionado ni aventuras salvajes. Lo que una viuda aterrorizada por el futuro anhela, más que el oxígeno mismo, es una figura de estabilidad. Alguien que la tome de la mano y le prometa que el sufrimiento por fin va a terminar. Sabiendo esto, Landru no salió a cazar a sus víctimas en bares o plazas públicas. Hizo que ellas caminaran voluntariamente hacia su trampa. Comenzó a tejer su red utilizando el medio de comunicación más masivo de su época, los periódicos impresos. En la discreta sección de Corazones Solitarios, empezó a publicar anuncios pequeños, pero redactados con una ingeniería psicológica devastadora. Viudo, 43 años, con ingresos estables, afectuoso y serio, desea conocer a viuda con miras al matrimonio. Un texto simple. Apenas unas cuantas líneas perdidas en la última página de un diario parisino. Pero detrás de esas palabras aparentemente inofensivas se escondía una trampa psicológica de diseño perfecto. Landru no buscaba mujeres por su belleza, buscaba mujeres que tuvieran una pensión, pequeños ahorros o una casa heredada tras la muerte de sus maridos. Sabía que el filtro exacto para encontrar a sus víctimas era apelar a la decencia, a la tranquilidad. Cuando las viudas leían ese anuncio, sus cerebros, agotados por el luto prolongado y la ansiedad financiera, no detectaban una amenaza, detectaban una salida, una tabla de salvación en medio del naufragio. Y así las cartas comenzaron a llegar a un apartado postal secreto que Landru había alquilado bajo nombres falsos, como Monsieur Dupont o Monsieur Guillet. Cientos de sobres empezaron a acumularse. Cada uno contenía no solo una respuesta. Y aquí es donde Landru aplicaba la primera fase de su lavado de cerebro a distancia, el espejeo traumático. Él no respondía con galantería barata ni intentaba ser un seductor agresivo. Respondía con una empatía milimétricamente calculada. En sus cartas, escritas con una caligrafía impecable y un tono de profundo respeto, él replicaba el dolor exacto de cada una de ellas. «Comprendo su profundo sufrimiento, señora», escribía. «Yo también». Al confesar una falsa vulnerabilidad, Landru activaba el instinto maternal y protector de sus víctimas. De repente, estas mujeres ya no se sentían tan solas frente a la crueldad del mundo. Habían encontrado a un igual, a alguien que compartía su idioma de tristeza. En la psicología oscura, esta técnica se utiliza para generar un vínculo de confianza ciego en un tiempo récord.
Cuando un individuo comparte y valida tu trauma, el cerebro asume automáticamente. Durante semanas, Landru mantenía esta correspondencia casi obsesiva. Era un bombardeo de atención, validación y consuelo. Las viudas esperaban al cartero todos los días asomadas a sus ventanas, volviéndose neurológicamente adictas a esa dosis diaria de esperanza. Él se convirtió en el centro absoluto de sus pensamientos, el único faro de luz en su luto. Y cuando sabía que la dependencia emocional era total, que el anzuelo estaba clavado en lo más, proponía un encuentro personal. Pero, fiel a su personaje, no lo hacía como un amante ansioso, sino como un caballero tímido que pedía permiso para llevarles un modesto ramo de flores. La anticipación volvía locas a sus víctimas. Cuando finalmente se presentaba en la puerta de ellas, impecablemente vestido, con modales de la alta sociedad y una mirada de fingida devoción, la trampa ya estaba herméticamente cerrada antes de que él siquiera cruzara él. Sin embargo, el encuentro físico marcaba el inicio de una escalada de control mucho más intrusiva y peligrosa. Una vez que la promesa del matrimonio estaba sobre la mesa y él se había ganado el corazón de la mujer, Landru sabía que tenía poco tiempo. Necesitaba aislar a sus presas urgentemente, antes de que los hijos, hermanos o amigos de estas mujeres pudieran notar las fallas en su historia y romper el hechizo romántico. El aislamiento es, sin lugar a dudas, la herramienta más destructiva en el arsenal de cualquier depredador psicológico. Landru comprendía a la perfección que el enamoramiento intenso ciega a la víctima, pero también sabía que los familiares, los hijos y los amigos rara vez comparten esa misma ceguera. Si quería ejecutar su plan maestro sin interferencias, necesitaba cortar de raíz cualquier vínculo que estas mujeres tuvieran con el mundo exterior. Y para lograrlo, no utilizó amenazas. Utilizó una vez más el contexto social a su favor. En la estricta sociedad parisina de principios del siglo XX, el luto tenía reglas rígidas. Que una viuda comenzara un nuevo romance o planeara casarse a los pocos meses de haber perdido a su esposo era considerado un escándalo, una falta de respeto imperdonable. Landru se aferró a este miedo al juicio público y lo convirtió en su arma de separación. Con una voz suave y protectora les susurraba al oído: «Mi amor, nuestro sentimiento es puro, pero el mundo no lo entenderá. La gente es cruel y envidiosa. Tus vecinos hablarán mal de ti. Tu familia intentará separarnos porque no soportan vernos tan felices. Mantengamos nuestro compromiso en el más absoluto secreto hasta que sea el momento adecuado. Que esto sea solo nuestro». Esta narrativa de nosotros contra el mundo es el pilar fundamental del control coercitivo. Al presentar el aislamiento como una prueba de amor verdadero y una aventura secreta, el depredador no tiene que arrastrar a su víctima lejos de su familia. La víctima, creyendo que está protegiendo su relación, se aleja por su propia voluntad. Las viudas dejaron de visitar a sus amigos, dejaron de responder las cartas de sus parientes lejanos. El universo. Una vez que el muro del aislamiento estaba sólidamente construido, el estafador dio el golpe final, la extorsión financiera disfrazada de protección patriarcal. Landru adoptaba la postura del hombre de negocios experimentado, el escudo que protegería a su frágil, futura esposa de las crueldades del mundo financiero. «Has sufrido demasiado administrando tus bienes sola», les decía con tono paternal. «Pronto seremos marido y mujer ante la ley. Deja que yo cargue con todo el estrés. Vende ese pequeño apartamento, retira tus ahorros de ese banco que te cobra tantas comisiones, entrégame tus joyas para guardarlas en una caja fuerte segura».
Yo unificaré nuestro patrimonio para comprar una hermosa casa en el campo donde viviremos en paz hasta el final de nuestros días. La disonancia cognitiva en este punto es nula. Las víctimas confiaban tan ciegamente en él, estaban tan neurológicamente dependientes de la seguridad emocional que él les proveía, que firmar un poder notarial absoluto les parecía el paso más lógico y amoroso del mundo. Entregaron todo: las escrituras de sus casas, las pensiones de sus difuntos esposos, hasta el último franco que tenían a su nombre. Cuando las cuentas bancarias de las viudas quedaban vacías y Landru tenía el control total de sus fortunas, él cumplía su promesa de llevarlas lejos del ruido de París. Las invitaba a una villa aislada que había alquilado en Gambais, un tranquilo pueblo rural. Ellas hacían sus maletas con una sonrisa en el rostro, convencidas de que estaban viajando hacia su final feliz. Lo que ignoraban por completo es que ese viaje a Gambais era un billete de ida hacia el abismo. El silencio que envolvía la villa de Gambais era sepulcral. Mientras las familias de estas mujeres creían que ellas estaban viviendo una luna de miel secreta en algún lugar remoto, la realidad era una pesadilla inimaginable. Henri Désiré Landru, el hombre que se había presentado como un refugio de paz, se transformó en el verdugo absoluto. Las despojaba de sus vidas con la misma frialdad con la que un oficinista archiva un documento. Para él, estas mujeres. Su método de ocultamiento era tan brutal como su manipulación psicológica. Utilizaba un gran horno de cocina en la villa para incinerar los restos, asegurándose de que no quedara evidencia física. Mientras el humo negro y espeso se elevaba por la chimenea de la casa de campo, camuflado por el frío y gris invierno francés, Landru se sentaba en su escritorio. Con una tranquilidad espeluznante, abría su libreta negra. Allí anotaba meticulosamente los Pero como ocurre con todas las mentes que operan bajo la oscura tríada de la personalidad, la arrogancia extrema fue su perdición. El psicópata llega a creer que es intocable, que su intelecto es tan superior al del resto de la humanidad que jamás cometerá un error. Landru se confió demasiado. Se olvidó de un detalle crucial. Las hermanas, los hijos y los amigos de estas mujeres, aunque alejados inicialmente por la manipulación del estafador, no dejaron. Cuando dos familias diferentes, que buscaban a sus respectivas mujeres desaparecidas, coincidieron en que el último hombre visto con ambas era el mismo misterioso caballero calvo y con barba, la fachada comenzó a resquebrajarse. La policía inició una investigación exhaustiva y logró rastrear al falso viudo. Al allanar su casa en Gambais no encontraron los cuerpos, pero encontraron la evidencia irrefutable de su avaricia psicopática: decenas de prendas. El juicio de Landru fue un espectáculo mediático sin precedentes que paralizó a toda Francia. Y hasta el último segundo antes de enfrentar la guillotina, él mantuvo su máscara impecable. No mostró una sola gota de arrepentimiento, jamás confesó sus crímenes y continuó presentándose a sí mismo como un caballero incomprendido y víctima de un sistema judicial injusto. Esa es la naturaleza pura e inalterable del depredador emocional. No tiene no. La historia del Barba Azul de París nos deja una lección psicológica que resuena con una fuerza brutal incluso un siglo después de su muerte. La seducción letal no siempre viene envuelta en una pasión desbordante, lujos extremos o promesas de riqueza infinita. A menudo, el manipulador más peligroso es aquel que se presenta como la solución exacta a tu mayor angustia. Aquel que valida tus lágrimas, te promete que nunca más estarás sola y sutilmente. Tu vulnerabilidad, tus miedos financieros o tu etapa de luto no te hacen débil, simplemente te hacen humana. Pero también son los botones de acceso exactos que un estafador intentará presionar para tomar el control absoluto de tu mente y de tu vida.
La próxima vez que alguien aparezca de la nada ofreciendo ser tu salvavidas definitivo, exigiendo a cambio tu aislamiento, tu dinero y el control total de tus decisiones bajo la excusa del amor ciego. Con esto cerramos el perturbador análisis de este caso histórico aquí en Mentes Manipuladoras. Mantén tu mente blindada, cuestiona siempre las promesas que suenan demasiado perfectas y no permitas que nadie utilice tu propia empatía como un arma de destrucción en tu contra. De los fríos y sombríos campos de Francia a principios del siglo pasado, saltamos directamente a la era moderna. Los carruajes han sido reemplazados por autos de lujo y las lentas cartas de papel se han transformado en mensajes instantáneos que llegan directamente a tu bolsillo. Sin embargo, no te equivoques, la arquitectura mental del depredador sigue siendo exactamente la misma. Solo ha modernizado sus herramientas. Si los manipuladores del pasado usaban Nos adentramos en el perturbador archivo de Brian Brainard Wedgwood, un individuo que operó como un parásito emocional, engañando a más de 30 mujeres simultáneamente a lo largo de varios estados. Su caso es una radiografía aterradora de cómo la tecnología actual permite automatizar la manipulación y multiplicar el daño a una escala industrial. Cuando las víctimas encontraban el perfil de Brian en sus pantallas, sus cerebros recibían inmediatamente un disparo de validación social. Él no se presentaba como un hombre común buscando aventuras casuales. Se presentaba como un renombrado cirujano, un médico brillante que supuestamente salvaba vidas a diario y que, a pesar de su prestigio y éxito, estaba buscando desesperadamente el amor verdadero para formar una familia. Este es el primer candado psicológico que Brian utilizaba para hackear las mentes de sus presas, la falsa autoridad percibida. Desde la infancia, la sociedad nos condiciona para depositar una confianza casi ciega en la figura del médico. Un cirujano representa intelecto, estabilidad absoluta, riqueza y un carácter moral intachable. Al enviar fotos usando batas quirúrgicas falsas desde supuestos pasillos de hospitales y al hablar con un tono calmado. Pero ostentar un falso título de autoridad no basta para someter a una víctima y vaciar sus cuentas bancarias. Brian necesitaba crear un anclaje emocional profundo antes de que alguien descubriera su verdadera identidad. Para ello, ejecutaba un bombardeo de amor implacable. Sus mensajes comenzaban en el instante en que la víctima abría los ojos por la mañana y no terminaban hasta la madrugada. Las llenaba de cumplidos sobre su inteligencia, Esta aceleración antinatural de la relación es el sello definitivo del depredador romántico. Él sabe perfectamente que si le da tiempo a la víctima para pensar en frío, evaluar las cosas o consultar con su familia, la ilusión se romperá en pedazos. Al presionar el acelerador al máximo, empuja el cerebro de la mujer hacia un estado de euforia tóxica, cegándola por completo. La víctima se siente la protagonista de una película de Hollywood, y es exactamente en el pico más alto de esa euforia romántica, cuando la mujer ya está completamente entregada a la fantasía del compromiso eterno, que Brian dejaba caer la primera ficha del dominó de la destrucción financiera. De repente, el exitoso cirujano se encontraba en medio de una crisis devastadora. La historia que Brian contaba variaba ligeramente según la víctima, pero el núcleo de la mentira era siempre el mismo. Una demanda por negligencia médica injustificada, un conflicto con sus socios de la clínica o un problema impositivo repentino que había provocado que el gobierno congelara temporalmente todas sus cuentas bancarias millonarias. Brian no les pedía dinero en efectivo de forma directa en el primer momento.
Sabía que una petición tan burda habría encendido las alarmas lógicas. En cambio, utilizaba una técnica de persuasión mucho más sutil y peligrosa, la prueba de confianza y estatus. Con voz angustiada les decía: «Mi amor, mis abogados resolverán esto en unos días, pero necesito tu ayuda temporal para mantener las apariencias frente a mis colegas y evitar que mi reputación». Luego venían las peticiones irracionales, hábilmente envueltas en un lenguaje de romance y urgencia. Les pedía que fueran a joyerías de alta gama y compraran relojes Rolex de decenas de miles de dólares a nombre de ellas, o que firmaran préstamos bancarios masivos y le entregaran el dinero en efectivo. Todo esto operaba bajo la promesa inquebrantable de que, en cuanto sus cuentas de cirujano fueran desbloqueadas, él liquidaría la deuda de inmediato. En este punto exacto, el cerebro de las víctimas es secuestrado por lo que en psicología del comportamiento se denomina la falacia del costo hundido. Estas mujeres ya habían invertido sus ilusiones, su energía emocional y sus planes de futuro en este falso compromiso. Sentían que no podían abandonar al amor de sus vidas en su hora más oscura. Si él era el brillante cirujano que pasaba sus días salvando vidas, ellas sentían la obligación moral de sal. Pero el reloj de lujo que ellas compraban con tanto sacrificio nunca adornó la muñeca de él en una sala de operaciones. Brian tomaba los artículos de alto valor, los empeñaba o los vendía rápidamente en el mercado negro por dinero en efectivo, y de un segundo a otro desaparecía en la bruma digital. Borraba sus perfiles de las aplicaciones de citas, bloqueaba sus números de teléfono y las dejaba en un silencio atronador. Las mujeres se quedaban completas. El descarte de Brian era frío, quirúrgico e inmediato. Operaba como un verdadero fantasma digital. Mientras una víctima lloraba frente a una factura bancaria impagable, intentando entender qué había hecho mal, él ya había cruzado la frontera hacia otro estado y le estaba enviando la misma foto en bata quirúrgica a su próxima presa. Esta insensibilidad total hacia el sufrimiento ajeno es la marca de agua del psicópata. Para él, estas 30 mujeres. Sin embargo, su avaricia de escala industrial fue la misma trampa que lo llevó a su perdición. Al engañar a tantas mujeres usando el mismo patrón exacto y las mismas excusas, dejó un rastro digital innegable. Lo fascinante de este caso es cómo se rompió el ciclo de la manipulación. Las víctimas, en lugar de ocultarse bajo la densa capa de vergüenza social que suele paralizar a quienes sufren este tipo de fraudes románticos, decidieron canalizar. Empezaron a buscar inconsistencias, a rastrear fotografías y a conectarse entre sí a través de foros y redes sociales. Al compartir sus historias, ensamblaron el rompecabezas completo del depredador. Entregaron este expediente masivo a las autoridades federales, quienes lograron rastrear y arrestar a Brian Brainard Wedgeworth. El falso cirujano fue condenado a prisión federal, desmoronando finalmente la ilusión de impunidad en la que había vivido. La lección que este Casanova moderno nos deja es un protocolo de supervivencia vital para la era digital. La autoridad percibida, un título universitario, una bata de médico o un perfil de redes sociales cuidadosamente diseñado para impresionar, no significa absolutamente nada si las acciones reales no respaldan las promesas. El depredador se esconde detrás del prestigio para que no te atrevas a cuestionarlo. El amor verdadero no impone un reloj de arena. No te presiona para avanzar a la velocidad de la luz. Y lo más importante, alguien que genuinamente te valora jamás, bajo ninguna circunstancia, te pedirá que asumas riesgos financieros que pongan en peligro tu estabilidad para solucionar sus supuestas emergencias.
Si una relación en línea pasa rápidamente de las promesas de matrimonio a las solicitudes de tarjetas de crédito o préstamos bancarios, no. Si el cirujano digital destruía a sus víctimas a través de una pantalla, el siguiente depredador de nuestro archivo llevó el engaño a la intimidad más sagrada, física y legal que existe, el matrimonio. Nos adentramos ahora en la mente de Richard Scott Smith, un individuo que no se conformaba con seducir y robar dinero en efectivo. Él buscaba poseer, exprimir y aniquilar la identidad completa de sus víctimas bajo la protección de la ley. Para entender la gravedad del método de Smith, debemos analizar cómo el ser humano percibe la institución del matrimonio. Para la inmensa mayoría de las personas, el acta matrimonial es el símbolo máximo de compromiso, transparencia y seguridad. Es el final de la búsqueda romántica y el inicio de la construcción de un legado compartido. Pero para un psicópata especializado en fraudes, el matrimonio no es un sacramento, es simplemente la ganzúa. Richard Scott Smith no buscaba herederas multimillonarias rodeadas de asesores financieros. Su perfilación de víctimas era mucho más insidiosa. Buscaba mujeres de clase media, trabajadoras incansables, mujeres honestas que habían pasado su vida entera construyendo un buen historial crediticio y una vida estable. A menudo elegía mujeres que venían de divorcios dolorosos o que se sentían invisibles tras años de desilusiones románticas. Mujeres que, cuando Smith entraba en sus vidas, no lo hacía con la arrogancia de un millonario. Se presentaba como un hombre trabajador, encantador y, sobre todo, abrumadoramente atento. Aplicaba una versión presencial del bombardeo de amor tan intensa que paralizaba el razonamiento lógico. Las llevaba a cenas románticas constantes, las miraba fijamente a los ojos escuchando cada uno de sus problemas y les entregaba exactamente la validación emocional de la «Eres la mujer que he estado buscando toda mi vida», les repetía. Y para demostrar que sus intenciones eran supuestamente puras y definitivas, presionaba para llegar al altar a una velocidad vertiginosa. En la mente de la víctima, la lógica opera de la siguiente manera: si este hombre está dispuesto a casarse legalmente conmigo frente a un juez, asumiendo todas las responsabilidades que eso conlleva, es imposible que sea un estafador. Esa es la letra. Sin embargo, una vez que la tinta se secaba en el acta de matrimonio, la máscara del esposo devoto comenzaba a desintegrarse, dando paso a una de las operaciones de parasitismo financiero más crueles jamás registradas. A diferencia de los estafadores que exigen que la víctima les transfiera dinero directamente, Smith utilizaba su nuevo estatus legal como esposo para infiltrarse en las sombras. Bajo la excusa de la confianza conyugal, conseguía acceso a los números de seguro social de sus esposas, a sus contraseñas bancarias y a las escrituras de sus propiedades. Sin que ellas lo supieran, comenzaba a falsificar sus firmas. El nivel de destrucción de Smith era quirúrgico. Él no solo vaciaba los ahorros de toda la vida de estas mujeres, él utilizaba el excelente historial crediticio de sus esposas para abrir nuevas líneas de crédito, solicitar préstamos masivos, comprar vehículos de lujo y hasta abrir empresas fraudulentas, todo a nombre de ellas. Las endeudaba a niveles astronómicos sin que ellas vieran un solo estado de cuenta, interceptando el correo y manipulando las copias. La violencia psicológica de este método radica en la traición absoluta. Mientras la mujer dormía plácidamente en su cama, creyendo que finalmente había encontrado la paz al lado de un esposo amoroso, el hombre que dormía a su lado estaba orquestando su ruina financiera total en la habitación de al lado. Y entonces llegaba la fase del descarte frío. Smith no discutía, no pedía el divorcio, ni anunciaba su partida.
cuando sentía que la identidad financiera de su esposa estaba completamente exprimida y que los bancos estaban a punto de comenzar a llamar por la falta de pagos, elegía la oscuridad de la noche para actuar. Empacaba sus pertenencias en silencio y desaparecía de la faz de la tierra. A la mañana siguiente, la víctima despertaba en una casa vacía. La confusión inicial por la desaparición de su esposo rápidamente se transformaba en el terror más puro cuando intentaba usar sus tarjetas o acceder a su banco. Descubría que sus ahorros habían desaparecido, que sus líneas de crédito estaban al máximo y que debía cientos de miles de dólares por propiedades y vehículos que nunca había visto. No solo había perdido a su esposo, había perdido su ID. Lo que hace que el caso de Richard Scott Smith sea un verdadero estudio sobre la oscuridad humana es su insaciable repetición. Mientras una esposa estaba en casa descubriendo su ruina y llorando en el suelo, él ya estaba en otro estado, usando un nuevo nombre, enviando flores a su próxima víctima y planeando su siguiente boda fraudulenta. Un polígamo en serie, un asesino de identidades. Esta historia nos obliga a replantearnos nuestras defensas más fundamentales. El hecho de que alguien esté dispuesto a firmar un papel legal y ponerte un anillo en el dedo no es una garantía de seguridad si esa decisión se ha tomado bajo la presión de un enamoramiento cegador y apresurado. Los depredadores buscan anular tu capacidad de dudar. Por lo tanto, tu mayor acto de amor propio y tu mejor escudo protector es el tiempo. El tiempo es el único. Nunca permitas que la urgencia romántica de otra persona te empuje a fusionar tus finanzas o tu identidad legal sin haber pasado por el escrutinio frío y racional que requiere toda gran decisión de vida. Para cerrar este profundo viaje a través de los rincones más oscuros de la psique humana, debemos entender que casos como el de Richard Scott Smith o el Barba Azul de París no son anomalías aisladas en la historia. Son mutaciones de un mismo virus psicológico. La tríada oscura, el narcisismo, el maquiavelismo y la psicopatía, no desaparece con el tiempo. Simplemente cambia de disfraz para adaptarse a las nuevas herramientas y vulnerabilidades de nuestra. A lo largo de este documental, hemos desglosado minuciosamente cómo estos depredadores utilizan la soledad, el luto y el anhelo de conexión como armas de destrucción masiva. Hemos visto cómo el bombardeo de amor, el aislamiento sistemático y las falsas urgencias financieras son tácticas diseñadas para hackear la mente humana, apagando la lógica y forzando una sumisión total. Pero la gran revelación de este análisis forense no es que debamos vivir en un estado de paranoia perpetua, aterrorizados de abrirle la puerta al amor. La verdadera lección es que el conocimiento es tu escudo definitivo. Al entender la anatomía del engaño, le quitas al manipulador su mayor ventaja, el factor sorpresa. El amor genuino construye confianza a paso lento y seguro, nunca te exige que te aísles de tus raíces y jamás te pedirá que destruyas. Sin embargo, justo cuando creemos haber entendido todas las tácticas del engaño, debemos advertir que la evolución de estos parásitos emocionales nunca se detiene. Hoy en día surge una nueva especie de depredador, uno que no necesita esconderse en una granja remota ni falsificar actas de matrimonio en pequeños pueblos. Un manipulador que descubrió cómo usar la pantalla de tu teléfono celular para crear un espejismo de riqueza tan deslumbrante que, como un solo individuo logró financiar una vida entera de jets privados, guardaespaldas, cenas de lujo y hoteles de 5 estrellas utilizando exclusivamente los corazones rotos y las tarjetas de crédito destrozadas de sus presas. ¿Cuál fue la frase exacta que utilizó para crear una urgencia de vida o muerte perfecta?
Descubriremos exactamente cómo operaba esta mente maestra del engaño global en nuestro próximo video, donde analizaremos paso a paso la aterradora psicología detrás del infame estafador de Tinder. Mantén tu mente alerta, confía en tu intuición y nunca permitas que la urgencia de otra persona se convierta en tu propia emergencia. Gracias por acompañarnos hasta el último minuto en este episodio de Mentes Manipuladoras. Suscríbete para no perderte nuestro próximo caso y recuerda siempre, el verdadero poder sobre tu realidad te pertenece única y exclusivamente a ti. Hasta la próxima.